Bueno, va a ser breve, pero dos conceptos sobre la hepatitis C. Yo creo que ahora sabemos más que hace tiempo, ¿no? Y resulta ser receptores complejos, pero yo creo que teniendo las ideas claras es posible que obtener buenos resultados. Un segundo. Me va a joder. Bueno, dos aspectos voy a tratar de cubrir. Aspectos generales del trasplante del paciente virus C y lo de siempre, el uso de riñones durante el virus C es realmente seguro, y la doctora Adelaida Martínez presentará un caso clínico. Bueno, pero hay que decir que en España, lo mismo que en Europa y en todo el mundo, ha disminuido la prevalencia de la hepatitis C en los enfermos que llegan a trasplante, de ser de casi el 30% en el año 90, en el 2002 el 6%, y ahora resulta prácticamente lo mismo, 6-7%. Es decir, que este es un aspecto muy positivo que se debe a la buena labor de los médicos de diálisis y evidentemente pues a la mejor epidemiología o la mejor prevención que hemos hecho de la hepatitis C. Bien, entonces lo que se sabe desde el principio, este es un trabajo del doctor Legendre del Hospital Necker de París, que bueno, ya en el año 1998 mostró lo siguiente, que los pacientes con virus C positivo se morían más que los pacientes de virus C negativo. Es lógico porque son enfermos que tienen hepatopatía crónica. Entonces, bueno, desde entonces se han hecho muchos estudios y este es un metaanálisis del doctor Fabrici, que es un italiano que está experto en metaanálisis, y aquí estaban integrados el grupo de Sevilla, de Andalucía, y el grupo nuestro que engloba a todo el país. Y entonces lo que vimos es lo siguiente, que la infección por virus C es un factor de riesgo independiente para la mortalidad. O sea, corroboramos en muchos estudios, o corroboró el doctor Fabrici, que es un factor independiente para la mortalidad, cosa que es lógica, repito, por tener hepatitis crónica, muchos de ellos. Y un aspecto importante de un estudio americano es que el micofenolato mofetil se asoció con mejor supervivencia del paciente y el tratamiento de inducción no incrementó la mortalidad, con un trabajo nuestro también. Es decir, que el micofenolato mofetil se asoció a mejor supervivencia, protegió mejor al paciente, y la inducción en principio no es deletérea en los primeros 5 años. ¿Qué ocurre con el injerto? Este es un concepto que algunos no creen, pero yo creo que cada vez toma más cuerpo y nosotros creemos que esto es así. La infección por el virus C es un factor de riesgo independiente para la pérdida del injerto, censurado la muerte después del trasplante renal, salvo el doctor Legendre de París, que en su serie en análisis multivariable no entraba ese aspecto, o sea, no se incluyó. El resto de las series, que englobaba a muchos pacientes, la infección por el virus C era un factor de riesgo independiente para la pérdida del injerto. Es decir, que el ser RNA negativo, virus C positivo, RNA positivo, virus C positivo después del trasplante renal es un factor de riesgo para la pérdida del injerto. Es un aspecto muy importante a tener en consideración. Pero además es que recientemente hemos visto que un aspecto muy en relación con la glomerulopatía del trasplante. La doctora Esther González nos ha contado muy bien la glomerulopatía del trasplante como que forma parte del rechazo crónico moral. Pues ahora se sabe que la glomerulopatía del trasplante es un patrón morfológico, evidentemente está englobada en el rechazo crónico moral, pero hay personas que no tienen rechazo crónico moral y tienen glomerulopatía del trasplante, es decir, lesiones de doble contorno, similar a la membranoproliferativa. Y que el factor de riesgo para eso es la hepatitis C. Y esto es una serie de la Clínica Mayo y un estudio de Boston recientemente publicado en Kidney International. Por lo tanto, saber que también probablemente aquí podamos ver por qué es un factor de riesgo independiente para la pérdida del injerto, puesto que es un factor de riesgo para la glomerulopatía del trasplante. Ahora mismo estamos haciendo un estudio en el 12 de octubre en este sentido. Bueno, y los resultados, aquí tenemos un grupo de pacientes con el Hospital Clínico de Barcelona, grupo de pacientes para ver la influencia de la inducción, un aspecto muy importante porque se lo preguntan siempre. En estos enfermos se puede dar inducción porque la inducción puede facilitar la hepatitis crónica. Hemos hecho este estudio retrospectivo, pero una serie muy grande, 117 con inducción porque eran hiperinmunizados según los trasplantes, y un segundo grupo sin inducción. Y lo que se vio es que la supervivencia del paciente era similar, no había diferencia significativa, y bueno, se morían prácticamente de lo mismo los dos grupos de pacientes, es decir, se morían de enfermedad cardiovascular, un aspecto a tener en consideración, que no se muere casi nadie de enfermedad hepática, cosa que al principio de los 90 nos preocupaba mucho. Y lo que vimos en análisis multivariable, que factores independientes para la muerte de estos enfermos, pues era la serología del virus C, vamos a ver, la edad del receptor y la enfermedad cardiovascular post-trasplante. Sin embargo, la inducción no era significativa, estadísticamente significativa. Bien, ¿qué
¿Qué pasó con el injerto? Con el injerto en este grupo de pacientes pasó lo siguiente, que estos pacientes a los que le dimos inducción, si veis aquí, veis que la mayoría eran 64% hiperinmunizados y 60% segundos trasplantes, es decir, de alto riesgo inmunológico. Por eso tuvieron más rechazo que los otros, ¿no? Bueno, tuvieron 35%, pero era un tratamiento, o sea, una tasa de rechazo, quiero decir, muy alta. Bien, es verdad que era al principio de los 90 aquí también, que luego ha sido más baja de 20 y tantos %. Pero ahora lo importante es que la mayoría de esos enfermos, lo que quería mostrar aquí es que eran hiperinmunizados y segundos trasplantes. Y la supervivencia de los injertos, veis aquí con inducción o no inducción, la supervivencia de los injertos censurando la muerte o no censurando la muerte fue similar. Y la mayoría perdieron el injerto por nefropatía crónica y no por glomerulonefritis, ¿de acuerdo? Bien, factores de riesgo independiente era lo mismo, que era prácticamente, aquí la serología del donante no intervenía para nada, una P que no era significativa, sin embargo la edad del donante hiperinmunizado, rechazo agudo y necrosis tubular aguda para supervivencia del injerto. Entonces el asunto es, si nosotros sabemos que es un factor de riesgo para la pérdida del injerto, ¿qué tenemos que hacer con los enfermos? Tratarlos antes del trasplante, tratarlos en diálisis. Y los tratamos con interferón y ribavirina. El asunto es que ahora mismo, gracias a Dios, y eso es una cosa importante, hay nuevos tratamientos para la hepatitis C, como sabéis. Me parece que en un New England de mayo, por ahí de este año, hubo como 3 artículos seguidos de 3 combinaciones con nuevas drogas para la hepatitis C, en triple terapia, pero que van a costar mucho dinero. Y pocos hospitales o pocos países van a tener esa infraestructura, o mejor dicho, ese budget para poder tratar a los enfermos. De momento, con interferón y ribavirina podemos valer, porque se sabe que con interferón y ribavirina, sobre todo interferón pegilado, parece que sobre todo en algunos trabajos, que puede haber una gran alta tasa de respuesta eficaz contra respuesta viral sostenida y una tolerancia aceptable mejor que hace años. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tratar a estos enfermos antes de llegar al trasplante estando en diálisis, es decir, en lista de espera. Nosotros hemos trasplantado a varios enfermos y se ha negativizado la RNA viral y después no se ha positivizado posteriormente. Por lo tanto, tenemos que hacer eso. Y hay que decir que evidentemente es un factor de riesgo para la pérdida del injerto, pero siempre trasplantar a los enfermos es mejor que diálisis, un poco siguiendo el hilo argumental que decíamos esta mañana. Es decir, siempre trasplantar es mejor que no trasplantar, que estar enfermos que se mantengan en diálisis. Estos son enfermos virus C positivo en lista de espera. Veis aquí la supervivencia a 4 años, se mueren más que los que trasplantamos. Virus C negativo van bien, van los mejores, virus C positivo un poquito peor, virus C positivo en lista de espera peor. Por lo tanto, también aquí fundamental trasplantar a los enfermos, aunque no hayan sido tratados con interferón ribavirina, porque no haya dinero, porque hay otras cosas. ¿De acuerdo? Así que aspecto fundamental. El segundo tema, ya brevemente, es el uso de riñones. ¿Es realmente seguro utilizar virus C positivos en receptores positivos? Pues nosotros les voy a decir que en nuestro hospital hemos hecho varios estudios y estamos convencidos de que es absolutamente seguro. Esto es simplemente datos de los años 90 y que veían que si el donante era virus C positivo, podía transmitir la enfermedad en un 100%, pero a veces un 14%. Había una gran diversidad en cuanto a la transmisión, pero lógicamente no se debía trasplantar un riñón donante positivo en receptor negativo. Es decir, la política era donante positivo en receptor negativo no se trasplanta, pero el receptor positivo. Nosotros iniciamos esta política de trasplantar positivo en el año 1990, hace 23 años ya, junto con a la vez con el Hospital Clínico de Barcelona. Luego nos pusimos de acuerdo para publicarlo juntos, y había varios factores a favor y en contra, que no voy a insistir en esto, que ya seguro que lo saben. Y entonces lo que hicimos fue hacer esto: 12 de octubre, Hospital Clínico positivo desde el año 1990, y los primeros resultados los publicamos en una carta en New England, demostrando, porque aquí el miedo era, si nosotros trasplantamos un riñón de donante positivo, un receptor positivo, puede que aceleremos la enfermedad hepática y el enfermo se muera de una cirrosis fulminante. Eso era improbable, por eso hicimos esto, porque teníamos la experiencia previa que los que se trasplantaban con hepatitis no A novelo, con luego resultó en una C, tenían muy buena evolución, por lo tanto, probablemente iba a ser lo mismo, ¿no? Y así ocurrió, y evidentemente vimos en este seguimiento, eran no muchos menos, pero eran 22 donante positivo, receptor positivo, donante negativo, receptor positivo 27, en un estudio prospectivo, clínicamente muy bien realizado, y veis aquí que no había diferencias en nada, y evidentemente, bueno, pues esto publicamos en New England, y a raíz de aquello la Organización Nacional de Trasplantes recomendó a todo el mundo
en España esa política y de hecho pues nos mandaron de centros riñones para ponerlos nosotros en nuestro hospital, porque muchos no se atrevían, y no atrevían por razones legales. Incluso algunos países de Europa tienen todavía problemas legales. Entonces es un poco absurdo porque realmente la evolución es muy buena. El siguiente trabajo lo publicamos con una experiencia mayor en Kidney International, que es un artículo muy citado, viendo que en un seguimiento ya de 2 años, 2 o 3 años, veis que sobrevive el paciente 100%, 98%. Es decir, que bueno, realmente no pasaba nada, en fin, los números estaban muy bien, porque, pensando lógicamente, el desarrollo de una hepatopatía en estos pacientes no es rápida, sino lenta, por lo tanto, probablemente asistamos antes a la muerte cardiovascular, como era así, que al empeoramiento de la función hepática. Bueno, el siguiente paso que hicimos fue, porque cabía la posibilidad de ser un donante positivo y el enfermo ser virus C positivo, pero RNA negativo. Entonces lo que hicimos un paso más para sofisticar este tratamiento y por lo menos evitar esa posibilidad, donante positivo solo en receptor RNA positivo, aunque no podíamos tener el matching del genotipo, porque todavía no se tiene. Pensamos que eso era una buena posibilidad, así lo estamos haciendo, y cuando hemos hecho esa política, bueno, los resultados siguen siendo espectacularmente buenos, sin problemas, y esto lo publicamos en varios sitios. Y además incluso la experiencia nuestra española ha servido también para que en las guías CADIGO del manejo de los pacientes con virus C, bueno, pues recomienden esto, ¿no? Es decir, que todos los donantes deben ser testados por la infección por virus de la hepatitis C. Eso se hace, bueno, esto es una cosa elemental, se hace en todos los sitios para que valga para todo el mundo. Son recomendaciones muy generales, porque os quiero decir que en algunos sitios de Estados Unidos, por ejemplo en Alabama no hacían, a los pacientes en diálisis no les hacían serología por virus C, una cosa incomprensible. Bueno, se sugiere que trasplantar de riñones con virus C positivo pueden ser restringidos a receptores con RNA negativo. Yo lo recomendaba en las guías y así se hace y se está haciendo, ¿no? Y ahora, el año pasado, hace 2 años, publicamos la última experiencia ya, un seguimiento, 17 años de evolución de los pacientes para ver qué ocurría, y entonces a largo plazo, porque siempre nos decían qué pasaba cuando pasa más de 10 años. Bueno, cuando pasa más de 10 añaños vimos lo siguiente, que la serología del donante no influencia la mortalidad, ni la supervivencia al injerto, ni la enfermedad hepática. Es decir, que evidentemente el donante positivo, el receptor positivo, RNA positivo, es una buena práctica para nuestros pacientes, porque estos enfermos, si siguen en diálisis, se mueren antes y nunca se trasplantan. Veis aquí que no había diferencia significativa, no influencia la supervivencia al injerto, y los factores de riesgo independiente para la muerte, veis aquí que la serología del donante no fue un factor independiente, fue el receptor, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, etcétera, pero no la serología del receptor. Y para la pérdida del injerto lo mismo, la serología del receptor tampoco influyó, y sí que fue la edad del donante, hiperinmunizado, en fin, lo lógico, que ya sabemos todos, ¿no? Pero hay un aspecto interesante, es decir, esto es así, pero evidentemente, probablemente si veamos que los que son RNA positivos siguen siendo RNA positivos, van peor que los que son RNA negativos, evidentemente, ¿qué debemos hacer? Tratarles antes del trasplante, es decir, en diálisis, porque hemos visto, repito eso otra vez, que nosotros en un estudio que hemos hecho en España también, en enfermos que en el momento del trasplante eran RNA negativos versus los que eran RNA positivos, el ser RNA positivo post-trasplante, bueno, pues es un signo de mal pronóstico también. Por lo tanto, evidentemente deberíamos tender a tratar a todos para que el RNA sea negativo. Pero claro, entonces la pregunta sería, ¿hay un lugar para el uso del donante positivo, receptor positivo, y esto es compatible con la terapia con interferón? La respuesta es que es compatible. Sí, ¿por qué? Bueno, pues muy fácil. Porque hay pacientes que fallan el tratamiento con interferón, hay pacientes que no quieren tratarse con interferón o que no quieren estar 6 meses sin estar en lista de espera. Hay pacientes que en países que no tienen dinero, que bueno, hay otros problemas. E incluso la posibilidad de trasplante preventivo. Es decir, en estos casos sí que se puede hacer donante positivo o receptor positivo. Pero si no es así, evidentemente hay que tratar a los enfermos. Y una vez que se negativiza el RNA, evidentemente a ese no se le debe poner un riñón de donante positivo, ¿de acuerdo? Pero sí se debe poner a los que falla interferón, a los que no quieren interferón, a los que no tienen dinero, etcétera, ¿no? Porque no hay que olvidar que el trasplante es mejor siempre que la diálisis en enfermos también con hepatitis C, y esta es una serie muy buena publicada por el doctor Bloom, que está en Filadelfia. Esos son los pacientes virus C que se trasplantan, esos los que están en lista de espera. Los que se trasplantan, ven, la supervivencia del paciente es
significativamente mejor que los que aparecen en lista de espera. Por lo tanto, evidentemente hay que trasplantar a los enfermos. Ahora, lo que pasa también, y eso también nosotros lo hemos publicado y lo vamos diciendo, lo hacemos en la consulta, estos enfermos deben ser tratados de una manera muy personalizada, deben ser seguidos muy de cerca para detectar deterioro de la enfermedad hepática, renal, infección, proteinuria, diabetes y neoplasia, porque todo eso puede inducir el virus C, ¿no? Hay que alerta para la infección de oportunistas, hay que hacer proteinuria y ver si tiene micromaturia, pueden hacer glomerulonefritis, diabetes post-trasplante, incluso la presencia de anticuerpos anti-HLA, debido a la posibilidad si son retrasplantes segundo o hiperinmunizados. E incluso recientemente se ha visto que pueden tener más linfoma o mieloma múltiple. En definitiva, ya la última diapositiva. También otro concepto para llevar a casa, que es el trasplante renal representa el mejor tratamiento para los enfermos con insuficiencia renal en diálisis en pacientes virus C, quiero decir. Atención a la globopatía del trasplante de los pacientes virus C. Esto es nuevo, por lo tanto hay que caracterizar esta población bien. Nosotros estamos ahora en los pacientes que tienen globopatía del trasplante con el doctor Miguel Ángel Martínez, diagnosticando esto por microscopía electrónica, ver qué características tienen los virus C que hacen globopatía del trasplante, si son hiperinmunizados o bien no son hiperinmunizados y el propio virus hace que produzcan una lesión endotelial, etc. Y el uso de los riñones de virus C es seguro a largo plazo. Y nada más. Muchas gracias. No olvidar esto, que la sanidad no se vende, es la lucha que tenemos en España.